La única civilización en la historia que duró 3000 años, desde el primer faraón Narmer o Menes hasta la última gran reina Cleopatra. Una civilización que nos dejó un legado único. Pirámides que miran a las estrellas, hechas con una tecnología que a día de hoy nos sigue sorprendiendo. Seres mitológicos como los Sensu-Or, los hijos de Horus que gobernaron Egipto durante miles de años. Y es que el país del Nilo, el país de los faraones, tiene una fascinación que es única. Un país que amo, que me he recorrido 14 veces, del que he publicado 3 libros y en el que tengo un montón de amigos, casi como mi segunda casa. Eso es lo que te da Egipto y lo que te da África. Un mundo todavía desconocido, todavía por descubrir en muchos de sus rincones. Os aseguro que podéis ir a Egipto, no una, 1000 veces, y seguiréis teniendo cosas por descubrir. Con mucha diferencia, la civilización más fascinante de la historia. Por eso millones de personas van todos los años a Egipto. Como sabéis, hago viajes de autor. Este año estaré otra vez en Egipto en el mes de septiembre y octubre con 2 grupos y tenemos ya la suerte de que uno de los guías que va a estar allí con nosotros, Ahmed Shamir, está aquí para charlar un rato sobre misterios y curiosidades de la cultura egipcia. Me es muy difícil hablar de Egipto porque ya se me mezcla todo, no solamente esos 3 libros que publiqué, sino la gente que conozco allí y todo lo que he vivido en el país de los faraones. Os aseguro que merece la pena al menos una vez en la vida ir a Egipto para caminar al lado de las pirámides y sentirnos muy pequeños, porque yo creo que la gran maravilla de Egipto es que nos hace humildes. Pensamos que lo antiguo era tosco, pensamos que lo antiguo era imperfecto, y Egipto nos demuestra que no, que los seres humanos hacían maravillas hace 5000 años, capaces de traspasar las barreras del tiempo. Saludos, familia del misterio. Mi nombre es Juan Jesús Vallejo. Los que queréis seguirme en redes sociales, mi Twitter es @JuanGVallejo, Juan J. E. Vallejo, en Instagram y en Facebook, Juan Jesús Vallejo. Y esto es otro podcast de Oculto tras la sombra. Aquí lo que hacemos es periodismo de misterio. Nosotros os ponemos los hechos encima de la mesa y vosotros decidís qué hay detrás y qué no. Toda la gente que quiera la información para ese viaje de autor que voy a hacer en septiembre y octubre a Egipto, esos 2 grupos, tenéis toda la información en una página web, www.viajesjuanjesusvallejo.com. Repito, www.viajesjuanjesusvallejo.com. También en mis redes sociales, en un post fijado al comienzo, ahí tenéis un teléfono de WhatsApp para escribir los que queráis venir a esa aventura a Egipto. Y arrancamos ya sin más dilación. Alejandro Bernal, amigo, compañero, ¿cómo estás? Muy bien, Juanje, un saludo para ti, también para nuestro invitado de excepción de este podcast, Ahmed Shamir, allá desde Egipto, y desde luego un abrazo enorme para todos los suscriptores de este canal de Oculto tras la sombra. Ya sabes que si disfrutas este contenido, te invitamos a que le des pulgar arriba y que lo compartas, eso le ayuda mucho a Juanje. Y tú sabes muy bien, Juanje, que es bastante especial para nosotros hablar sobre Egipto, no solamente por esa conexión emocional que a ti te liga con el gran país de los faraones, sino porque sin lugar a dudas estamos hablando de una de las civilizaciones más importantes y fascinantes de la historia, y es una especie de abrebocas para todas las personas que te van a estar acompañando allá en el Cairo, la ciudad más grande de África, con una cantidad de monumentos, con una cantidad de significado, de legado histórico, una de las culturas cuyo testamento y legado quedó marcado en piedra y que nos afecta hasta nuestros días. Realmente Egipto es hablar de un esplendor del pasado que nos sigue deslumbrando en pleno siglo XXI, Juanje. Efectivamente, todo un testamento en piedra que nos dejaron los antiguos egipcios, un testamento tan enorme que a día de hoy seguimos intentando leerlo. Pero bueno, el que sabe un montón de Egipto, mucho más que nosotros, es Ahmed Shamir, que además nos va a acompañar en estos grupos, si Dios quiere, inshallah, si Dios quiere, si Dios quiere, en septiembre y en octubre de este año. Pero Ahmed Shamir, la misma pregunta que le hago a toda la gente que invito al programa.
¿Quién es Ahmed Shamir para toda la audiencia de Oculto tras la sombra? Preséntate tú mismo. En primer lugar, encantado de estar en contacto con ustedes y hablar en este programa y conocerles a ustedes. Yo soy Ahmed Shamir, yo soy guía profesional aquí en Egipto hace más de 20 años, graduado en una facultad de filología hispana, lo mismo también que tuve que preparar unas oposiciones para tener título de guía, que aquí en Egipto se exige una licenciatura de una universidad para tener el título de guía. Y llevo trabajando con muchos grupos de habla hispana, tanto de España como de México, de Colombia, de todos los países de Sudamérica. Y llevo en el mercado español más de 20 años. Muy bien, amigo. Muchísimas gracias, Ahmed. Bueno, vamos a ver. Lo primero, la gente no entiende algo que ha dicho Alejandro Bernal antes de meternos en los misterios de Egipto. El Cairo es la ciudad más grande de África. O sea, el Cairo tiene más de 20 millones de habitantes y es la mayor locura de ciudad que te puedes echar a la cabeza. O sea, no sé cómo definir el Cairo. Ahmed, ¿tú eres cairota o eres de otra parte de Egipto? Bueno, yo soy del norte de Egipto, de una zona que se llama el Delta, pero ya vivo en Cairo hace más de 20 años, debido a los estudios, debido también a mi trabajo. Y como han dicho y como han estado aquí en Egipto, en Cairo sobre todo, sí que es una ciudad súper grande, que ya ahora hay más de 24 millones de habitantes, porque como tenemos lo que se llama el Gran Cairo, hasta aquí, entre nosotros los egipcios, en lugar de decir el Cairo, decimos que es Egipto. Que si hay gente, por ejemplo, en el sur del país, para decir que voy al Cairo, no dicen que voy para el Cairo, voy para Egipto. El Cairo tiene una población bastante grande debido a la migración del sur de Egipto, debido a la migración también de la zona del Delta. Y es una ciudad también que tiene su encanto, porque tiene entre lo moderno, hoy en día, incluso también tiene de lo más antiguo de todo el mundo, que la zona de las pirámides. Estamos haciendo también el Gran Museo de Egipto, que será uno de los más grandes de todo el mundo. Y cerca también del Cairo ya estamos haciendo algo muy moderno, que es una capital que se llama la capital administrativa, casi nada más a 50 kilómetros. Y esta la están haciendo en plan súper lujo. Así para tener una idea y una imagen totalmente diferente del Cairo. El Cairo es enorme, es una cosa absurda. De una punta a punta tiene muchísimos kilómetros y tiene de todo. Sí, y además es una ciudad que nunca duerme. Todo está abierto las 24 horas porque hace mucho calor. Entonces, eso es un tema muy curioso. Oye, Ahmed, lo primero, yo creo que la gente tiene que entender Egipto y por qué la cultura egipcia es tan importante. Lo primero es imaginaros un país que es todo un desierto. Cuando tú vas en avión, ves todo gris, todo el desierto, y de repente es como si Dios hubiera cogido un lápiz azul, hubiera dibujado una línea azul y dos líneas verdes al lado, el Nilo. Y toda la importancia de Egipto en la antigüedad, y era un país estratégico que por eso conquistó Roma y antes conquistó Alejandro Magno, es porque a Egipto en la antigüedad le decían el granero del mundo. La vega del Nilo es tan fértil y tan rica que le daba de comer a todo un imperio que podía ser Roma. Por eso era necesario siempre subyugar y conquistar Egipto. Ahmed, a día de hoy todavía podemos ver la vida de los campesinos a orillas del río Nilo y en cierta medida no ha cambiado mucho en 5.000 años. ¿Eso es así o no? ¿Cómo lo ves tú? No, sigue lo mismo, señor, que aquí los egipcios nos concentramos sobre las riberas del río Nilo. Y esto se ve perfectamente también cuando vamos a hacer el crucero del río Nilo. Y como has dicho, solamente que es una línea de color azul y dos orillas de color verde, que es la vegetación. Y siempre se ha concentrado la vida sobre el agua del río Nilo. Y hasta hoy en día vivimos pegados al río Nilo. Siempre cuando uno sale fuera del río ya va para el desierto.
Por eso hay mucha más vida a lo largo del río Nilo y nos da vida. Hay un dicho famoso de un historiador griego que dijo que Egipto es un don del Nilo, que gracias al Nilo existió Egipto, existió también la cultura. Pero hay que destacar también el papel de los antiguos egipcios, porque el Nilo para llegar a Egipto pasa por 10 países hoy en día. Egipto es el país número 11 y ningún país de estos países tuvo la cultura que tuvieron los antiguos egipcios, por lo cual ellos aprovecharon al máximo del río Nilo y hicieron una cultura de los más avanzados en aquellos tiempos y hasta hoy en día sigue siendo un misterio cómo hicieron esta cultura, cómo eran tan avanzados en la medicina, en la matemática, en la cirugía, que hemos llegado a conocer un montón de cosas sobre la medicina del antiguo Egipto gracias a los papiros que nos dejaron. Y aún queda mucho por descubrir. Siempre hay cosas para descubrir del antiguo Egipto. Hace muy poco llegaron a descubrir en la zona de Saqqara un montón de estatuas, llegaron a descubrir una nueva tumba. Solamente lo que hemos descubierto hasta hoy en día, el 30% de lo que lo dejaron en el antiguo Egipto. Todavía queda el 70% debajo de la arena. Y de ahí viene el misterio de la cultura del antiguo Egipto. Siempre hay cosas para conocer, hay cosas para investigar. Nunca se acaba. Fíjate, yo he estado en Egipto 14 veces. Yo creo que solo me queda un sitio que tengo muchas ganas de ir. No conozco, no sé si tú has estado, que es el oasis de Sigua, cerca a la frontera con Libia. Es el único sitio que no conozco. Me encantaría un año ir para allá, donde está el famoso templo, el oráculo de Amun-Ra, donde el mismísimo Alejandro Magno se coronó faraón de Egipto. O sea, todo en Egipto tiene 1000 historias y vamos a empezar a profundizar. Lo primero, Ahmed, quiero preguntarte por los orígenes del antiguo Egipto y esos primeros faraones, porque incluso el primer faraón aparece con dos nombres, Narmer o Menes. Antes hay una tumba en Tinis donde aparece, y esto lo habréis visto en las películas, los que estéis escuchando el podcast, la tumba del rey Escorpión. Pero este rey Escorpión no tenía la corona del Alto y el Bajo Egipto. Mientras que en Narmer hay una pieza arqueológica, que es la paleta de Narmer, donde él aparece ya con las dos coronas del Alto y del Bajo Egipto. Ahmed, ¿qué sabemos de esos primeros comienzos de Egipto y de esos primeros faraones? De los primeros faraones se conoce como el primer rey que pudo unir entre el Alto y el Bajo Egipto, que fue Narmer-Mena. Y el rey Escorpión también se menciona su nombre, pero no tanto como Narmer-Mena, que pudo unir entre el norte y el sur de Egipto, lo que llamaban antiguamente Alto y Bajo Egipto. Y gracias a él empezó ya lo que llamamos últimamente lo del Imperio Antiguo. Empezó también el auge, porque antes de esta época, que se calcula que era alrededor del año 3200 antes de Cristo, que no se sabe exactamente cuántos años duraron, porque hay una época que le llamamos la época predinástica, y de allí no hemos llegado a encontrar muchos monumentos o muchos objetos para indicarnos cuántos años duraron. Pero lo que se sabe es que a partir de Narmer-Mena, cuando hizo la unión entre el Alto y el Bajo Egipto, empezaron a contar la historia de Egipto, sobre todo lo que dividieron luego, más tarde, en lo que se llama el Imperio Antiguo, luego el Imperio Medio y el Imperio Nuevo. El Imperio Antiguo de los faraones importantes, bueno, Narmer-Mena, debido que él pudo unir los dos lugares y puso la corona doble, y luego también llegó al faraón Sócer, el que mandó a hacer la pirámide escalonada con su buen arquitecto Emhotep, el que empezó a utilizar la piedra calcárea por vez primera y hizo como una revolución en la arquitectura en aquel momento, y llegaron a hacer otras pirámides también durante la época de otro faraón que se llama Senefro, en una zona muy conocida también por los arqueólogos, llamada Dashur, donde hay una que se llama la pirámide romboidal o la rota, y hay otra que se llama la pirámide roja, que fue la primera pirámide, la más completa que hicieron. Y luego llegaron los faraones importantes que hicieron las pirámides de Giza, como Keops, Kefren y Miserinos. Por lo cual,
a ellos se le debe una cultura también muy avanzada y el hecho de hacer pirámides como un enterramiento o podría ser también como un centro de energía durante ese tiempo. Eso es, fíjate, tú nos has abierto ahí una puerta y yo sé que esto es polémico, ¿vale? Pero sí quiero preguntarte y Ahmed, dame tu opinión sincera. Vamos a ver. En las listas de reyes, en la que hay en Turín, por ejemplo, aparece antes de los primeros faraones que gobernaban los Sensu-Or, los hijos de Horus, los hijos del dios halcón. Y a la vez hay cosas que son muy claras. Para que la gente entienda esto, porque es muy importante lo que nos está diciendo Ahmed. En Egipto, el conocimiento y la sabiduría era tan importante que Imhotep, que la habéis visto en las películas, ¿vale? Imhotep es un señor que llegó a ser Dios por méritos propios y le llegaron a encumbrar como un dios porque es el gran creador no solamente de esa pirámide de Djoser, que no tiene ninguna duda que la hizo Imhotep, sino también, por ejemplo, es el padre de la medicina moderna. Esto es súper importante. O sea, es un conocimiento en Egipto de repente que nos desborda, que es una cosa fascinante y otro gran misterio. En la cuarta dinastía, si las pirámides son de Keops, Kefren y Miquerinos, se movió 3 veces más piedra en total que en el resto de 3000 años de historia. Y todo esto es lo que hace que sea un gran misterio. Ahmed, ¿cómo ves tú ese tiempo de los grandes faraones? ¿Tú crees que todavía nos queda mucho por descubrir? No sé qué opinas, por ejemplo, de las teorías de Robert Bauval, que dice que las 3 pirámides representan el cinturón de Orión sobre Giza y sobre Egipto. ¿Qué opinas de todo esto? Tu opinión sincera, que aunque no estemos de acuerdo, no pasa nada, Ahmed. Tú dame tu opinión sincera, ¿vale? Sí, yo siempre respeto, amigo, y ya sé que hay muchas teorías por todo el mundo, que hay algunos que están a favor, otros que están en contra, y siempre mientras hay polémica, hay discusiones, porque nadie puede decir que mi opinión es la correcta, porque aún hay muchas cosas por descubrir. Hace también un par de meses llegaron a descubrir un corredor de 9 metros en la Gran Pirámide, y esto no se podía conocer antes, y dicen que posiblemente que puede llegar a una cámara mortuoria de Keops, por lo cual todavía sigue siendo muchas cosas como misterios sobre la cultura del antiguo Egipto. Son miles de años que han pasado, por lo cual esto es muy bueno a la hora de hablar una teoría u otra, así para por lo menos conseguir una información, porque lo peor que hay muchas cosas que se han perdido a lo largo del tiempo, y no se puede decir, no, mi opinión es la mejor o mi opinión es la correcta. Hay gente que dice que sí, que hicieron la pirámide con un enterramiento. Hay otros que van a decir que no, porque van a hacer un templo tan grande, una tumba tan grande para enterrar a una sola persona. Llegaron a decir también que era como un centro de energía, sobre todo que sí, que se recibe energía positiva estando por ahí en el recinto de las pirámides. Hasta que Napoleón, cuando estuvo por ahí, por Egipto, durante su campaña militar, se dice también que él llegó a pasar una noche dentro de la Gran Pirámide. Y hasta hoy en día hay gente también que viene con este tema. Yo me acuerdo también en el 12 del 2012, cuando Egipto aquí estaba con problemas de política tal cual, pero por esta fecha tan especial, cuando dijeron que será el fin del mundo, según la cultura maya, vino mucha gente a Egipto, aunque Egipto no era estable políticamente, pero venía gente con el tema de estar por ahí cerca de la Gran Pirámide, de recibir esta energía. Y aún viene mucha gente también con este tema. Y la verdad, hay mucho para descubrir aún. Sí, claro, es que, vamos a ver, el tema es el siguiente. Una universidad rusa hace unos años demostró que la Gran Pirámide es un condensador electromagnético. Hicieron un estudio científico y además eso va a tener una aplicación tecnológica, que es en nanotecnología, tecnología muy pequeña, en las placas solares, si se pone la forma de la Gran Pirámide,
absorbe mucha más energía del Sol. Luego tenemos una estela muy famosa, que es la estela de inventario, ahí en Egipto, donde se hace un inventario de las estatuas y cosas que hay en Giza, y esa estela de inventario nos dice, no nos habla de la Gran Pirámide como la tumba de Keops, sino nos habla de la Gran Pirámide como si fuera el gran templo a la diosa Isis. Y luego otra cosa que ha dicho Ahmed, y es cierto, Napoleón Bonaparte fue a Egipto, cuando conquistó Egipto para los franceses, hizo que le limpiaran la pirámide, durmió en la pirámide y cuando salió de la pirámide, sus generales le preguntaron: Sire, ¿qué es lo que sintió? Y dijo: no me creeríais. Y no habló más. Luego volvió a Europa y conquistó media Europa. Fue una cosa muy loca. Entonces, Egipto es un país con una capacidad transformadora absurda, pero completamente absurda. Y eso Juanje, es... yo quiero aprovechar, ya que Ahmed nos estaba dando un dato muy interesante sobre este descubrimiento de este vacío de 9 metros en la Gran Pirámide de Giza, y hay que tener en cuenta que desde hace unos años un grupo multidisciplinario de científicos ha estado vinculado a un proyecto que se llama Scan Pyramids, donde se ha utilizado tecnología punta de muones para intentar vislumbrar qué hay dentro de la Gran Pirámide de Giza. Y hace unos años, y es una noticia que hemos comentado con Juanje en varias oportunidades, no solo en este espacio, sino en otros, descubrieron un vacío de aproximadamente el tamaño de la Estatua de la Libertad dentro de la pirámide de Giza. Ahmed, ¿tú qué piensas que puede haber en este vacío tan inmenso dentro de la Gran Pirámide de Giza? Sí, eso me acuerdo que dijeron también, como acaba de decir usted, que era como la Estatua de la Libertad. Llegaron a decir que sí, que llega a longitud de un avión de tantos pasajeros. Bueno, posiblemente que hasta hoy en día el que se encuentra por ahí en su cámara mortuoria, podríamos encontrar también su momia, porque hasta ahora no hemos llegado a encontrar ninguna momia dentro de la Gran Pirámide. A lo mejor también dentro de esta cámara que encontremos, bueno, papiros o escritura, por lo menos, que nos cuenta más sobre la estructura de la Gran Pirámide, por qué hicieron tantas cámaras allá en el interior y por qué la hicieron así de este tamaño. Porque la cantidad de los bloques que tiene, las dimensiones que tiene la Gran Pirámide sigue siendo un misterio hasta ahora. Parece imposible hacer algo parecido de esta magnitud hoy en día. Porque de hecho también había un intento, pero esto en los años 80, de un grupo de arqueólogos japoneses de hacer una pirámide igual que los antiguos egipcios. Al fin y al cabo no pudieron hacer, fallaron. Por eso seguimos con el misterio cómo hicieron estas pirámides. Sí, efectivamente. O sea, porque estamos hablando, a ver, para que la gente entienda las dimensiones, 137 metros mide ahora hasta la punta, 146 era en su forma original, y 2,5 millones de bloques de piedra. Ojo, dicen que podríamos hacer un muro de 2 metros de alto rodeando toda Francia con las piedras de la Gran Pirámide. Por eso yo comentaba en la introducción del programa que una de las cosas que nos enseña Egipto, el antiguo Egipto, que es maravillosa, es a ser humildes. Porque esta gente tuvo un conocimiento absurdo. Dejaron esto ahí, seguimos discutiendo de muchas cosas. Yo sí le creo a Robert Bauval, que realmente reflejan el cinturón de Orión, que para los antiguos egipcios el cinturón de Orión era la puerta al Duat, la puerta que se abre al más allá, donde están los dioses, y el primero que aparece ahí además es Osiris, pero son todo un montón de misterios. Y en esa zona arqueológica hay una figura por la que quiero preguntarle a Ahmed Shamir, que de ella también hay 1000 teorías. La Esfinge de Giza. En árabe le dicen Abu Ol, el padre del terror también. Ahmed Shamir, ¿qué es para ti la Esfinge de Giza? Bueno, la Esfinge de Giza, si vamos a hablar de la versión oficial, bueno, lo primero decimos que era como un guardián para toda la zona. Y durante la época del faraón Keops no llegaron a utilizar ese bloque
por ser a lo mejor de no buena calidad. Por esa razón no llegaron a utilizar esa piedra para hacer la pirámide con estos bloques. Quiere decir que no la llegaron a utilizar como una cantera. Pero resulta en la época de Kefren, y por esa razón la esfinge se encuentra en el camino ascendente entre un templo que se llama el Templo del Valle y otro que se llama el Templo Funerario. De allí viene que ellos tuvieron que esculpir esa piedra por lo menos para embellecer la zona, lo mismo también para ser un guardián para todo el recinto. Y se dice que la cara de la esfinge se parece a la cara de Kefren, aunque hay otra opinión que dice que no, que representa a un dios del antiguo Egipto que era el dios Ra-Horajti. Hay otros que llegaron a decir que no, hay otra esfinge que posiblemente tenía que estar en el lado opuesto, porque ellos llegaron a hacer la coa por pareja y se han hecho una esfinge por aquí, puede haber otra que estaba en el lado opuesto, que hoy en día seguro que está por debajo de la casa, las ruinas. Bueno, otros que llegaron a decir que la esfinge sí misma, por la forma que hay en la misma roca, refiere que había miles de años antes, que no es de la época de Kefren, sino que había por allí como las aguas y el océanos, y debido a la erosión que hizo el agua en la roca de la esfinge, de ahí viene que la roca está marcada de la esfinge. Y de allí viene la otra teoría de que la esfinge es mucho más antigua de la zona de las pirámides. Efectivamente, y ese geólogo se llamaba Robert Scott, de la Universidad de Boston. Hace poco también dio una conferencia y él está convencido de que la esfinge de Giza es muy anterior al resto de las cosas que hay en la meseta de Giza. Bueno, hay incluso egiptólogos como Nacho Ares también que defiende eso. Ahora hay otra rama de la egiptología que dice que la esfinge a lo mejor era del faraón Diedefra, pero tampoco está claro, y es lo que está comentando Ahmed Shamir, que estoy totalmente de acuerdo con él. Es que es muy difícil, porque no tenemos más pruebas, o sea, no hay un texto egipcio que te diga la esfinge de Giza se construyó en tal año y simboliza tal, no tenemos claro ni siquiera cuál es su simbolismo, cuál es su significado, ¿vale? Y es algo que me parece fabuloso. Sí es cierto, y se lo digo a la gente que se venga a estos grupos, cuando uno está en Giza, no sé por qué, es casi como si estuviera en otro mundo. Porque luego vais a ver los templos egipcios, que son casi todos de reconstrucción ptolomea, de la época de cuando los griegos dominaron Egipto, y bueno, es otro universo, es otro mundo, y por eso siempre nos va a seguir fascinando. Ahmed, quiero preguntarte sobre cosas de tecnología imposibles en el antiguo Egipto. Yo cuando, ya me escucharás dar charlas allí en Egipto, cuando estoy delante de la estatua de Diorita de Kefren que hay en el Museo del Cairo, le digo a la gente, señores, esta estatua tiene tanto misterio o más que la Gran Pirámide, porque los egipcios no volvieron a tallar diorita con esa perfección, y la diorita es una de las piedras más duras que existen. Lo que nos dice la arqueología es que frotarían con arena y otra piedra de diorita hasta dejarla así. Pero tenéis que ver, ahora Alejandro Bernal habrá puesto una foto aquí para que se vea esa estatua o sea, el detalle con el que está hecha la estatua, los ojos de Kefren, es que parece que te va a hablar. Ahmed, ¿qué pensáis entre el mundo de la arqueología de esa estatua de diorita de Kefren y de cómo los antiguos egipcios tallaron diorita? Ojo con esto, como ningún otro pueblo del mundo. No vais a ver algo así en ningún lugar del mundo. De hecho, esta estatua se encuentra hoy en día en el Museo del Cairo y es una perfección de artesanía. Aparte de los mínimos detalles que hicieron en la nariz, los ojos, los labios del faraón, y tener en cuenta una sola pieza y tallada en piedra que se llama diorita, que es la segunda más dura después del diamante. Y de ahí viene cómo la tallaron. Si llegaron a utilizar otro material que aún no lo sabemos, dicen que no puede ser que llegaron a utilizar el mismo material diorita, pero el tono de la piedra era más oscuro. Y de ahí viene que la piedra era más fuerte que la piedra de la estatua.
pero aún sigue también, tiene su misterio, porque entendemos cómo tallaron, por ejemplo, la piedra calcárea, la piedra arenisca de los templos, pero llegar a tallar este tipo de piedra tan duro, lo mismo también que tiene su misterio. Y la estatua, verla de perfil, parece que te va a hablar. Parece también, cuando la ves de enfrente, no ves que tiene detrás de la cabeza algo escondido. Pero cuando le des la vuelta, encuentra que tiene una estatua tallada en la cabeza, que es la estatua del halcón. Por lo cual, aparte de la piedra, la perfección de tallar la piedra. No era solamente que lo hacían así a lo loco, sino con los mínimos detalles. Sí, es una cosa Hasta las increíble. uñas se ven perfectamente también. Sí, las uñas, los labios, los ojos, el párpado. Es una cosa Es que increíble. Juanje, cuando fue hallada en 1860 por el egiptólogo francés François Auguste Ferdinand, que la encontraron, realmente quedaron sorprendidos estos investigadores cuando hallaron la perfección, y ustedes la están observando en este momento en una imagen que voy a poner en postproducción. Realmente esos detalles, poder trabajar una piedra con esa dureza, tal y como nos decía Ahmed, con tanta perfección, con tanta simetría, Juanje, es que tiene una simetría perfecta, como dice Ahmed, parece que te fuera a hablar, tiene una expresión muy particular, realmente una de las esculturas más impresionantes del antiguo Egipto, Juanje. Sí, desde mi punto de vista lo que demuestra es que hay una tecnología que no hemos sabido recuperar, porque eso se hacía en la cuarta dinastía, ¿vale? Y luego todo ese conocimiento se perdió. Cuando vayamos de viaje con Ahmed este septiembre y octubre, luego entraremos en una de las zonas arqueológicas más enigmáticas del mundo, que es el Valle de los Reyes en Luxor. O sea, los antiguos egipcios ya en el Imperio Medio no hacían pirámides, simple y sencillamente excavaban tumbas en sus rocas. Y ahí, en ese lugar, en el Valle de los Reyes, salió el que es considerado el mayor tesoro arqueológico jamás encontrado en la historia, que es Tutankamón, la tumba de Tutankamón, que era un faraón menor. Ahmed Shamir, cuando uno ve lo que se encontró en la tumba de Tutankamón, siempre piensa uno lo mismo. ¿Qué hubiera sido si hubiéramos encontrado, por ejemplo, la tumba de Ramsés II, ¿no? Intacta? Sí, de hecho, pero que Tutankamón, para ser un faraón en Egipto, gobernó muy poco tiempo. Y de monumentos y objetos dejó también muy pocos monumentos, salvo la tumba, que llegaron a encontrarla intacta. Y por los años que duró Tutankamón, bueno, es alucinante la cantidad de objetos que llegaron a encontrar dentro. La tumba casi entera. Hay rumores que sí, que llevaba a lo mejor alguna cosita, pero cuando fue encontrada por Pez Benemera, que tenía todo el tesoro, entre los sarcófagos, entre la máscara de oro, hasta la ropa que llevaba Tutankamón, las alhajas, las sandalias, jarrones también que llevaban cerveza y vino, todo lo que iban a estar en la vida del más allá. Y imagínense si uno que se murió a los 19 años, que le llamamos el faraón niño, por los años que duró, uno como Ramsés II, otro como la reina, o otra como la reina Hatshepsut, o otro faraón como Tutmosis I, Tutmosis II, Tutmosis III, los que gobernaron mucho más tiempo y dejaron muchos monumentos gloriosos, lo que tendrían, porque Tutankamón duró muy poco, pero tuvo una tumba alucinante, y seguro que Ramsés II iba a tener 10 veces más, porque duró mucho más y dejó mucho más monumentos gloriosos. Yo siempre digo lo mismo, una de las miradas más impresionantes que he visto en mi vida es cuando estás delante de la máscara mortuoria de Tutankamón, esa mirada de oro con lapislázuli afgano que hace que se rompan todas las barreras del tiempo, ¿vale? Es algo maravilloso. Otra cosa que nos fascina y de la que intento siempre hablar en los viajes es cómo era la vida en el antiguo Egipto. Porque la vida en el antiguo Egipto la gente se la imagina
como muy pobre, muy triste. No, los antiguos egipcios, además, como ellos tenían 3 estaciones, donde una era la crecida del Nilo, cuando llegaba todo ese limo que viene desde Etiopía, todo ese limo que fertilizaba la tierra, se dedicaban a hacer, por ejemplo, una fiesta muy divertida, que era la fiesta del Opet, donde tomaban una rica cerveza, ya que la cerveza se inventó en el Antiguo Egipto, señores. ¿Cómo era la fiesta del Opet, Shamir? Bueno, ellos tenían también más de una fiesta que se celebraba antiguamente. Celebraban la fiesta del Obed para celebrar la llegada de la crecida del río Nilo. Hacían también procesión religiosa saliendo de un templo a otro, al estilo más o menos que celebráis ahora por Semana Santa. También tenemos aquí más de una fiesta religiosa, tanto musulmanes como cristianos, donde hay algo parecido. Y el origen viene desde la época faraónica. Tenían que celebrar todo esto a través de una procesión religiosa, saliendo también los sacerdotes llevando la barca sagrada del dios Amun-Ra desde su templo en un lugar a otro templo, y así para tener también el pueblo contento, y lo mismo también para mostrar la magnitud del río Nilo. Porque como acabas de decir, Juan, que la estación o las 3 estaciones que tenían, una estación que era la estación de la crecida, y luego la estación de la siembra, y luego la tercera que era la cosecha. Y así tenían los 3 años. Aparte de eso también, que no solamente dependían de la agricultura, sino que tenían también otras actividades. Hemos llegado a encontrar que ellos había como un taller, una fábrica de cerveza, y una de las cosas cuando daban la comida o la porción para la gente que trabajaba era una cantidad de cerveza, trigo, también ropa. Hemos llegado a encontrar una tumba en la orilla occidental de Luxor que tienen allí como la fabricación del vino, que iban recogiendo las uvas, iban imprimiendo las uvas o pisando las uvas, más o menos al sistema que se hace hasta hoy en día. Y por ahí también, no solamente la cerveza, sino que llegaron a conocer el vino antiguamente. Bueno, hay también como algunas estatuillas que muestran cómo ellas estaban trabajando para hacer el pan. Llegamos a conocer también un montón de sus escenas de vida cotidiana de la pesca. Hay tumbas que muestran que tenían redes para la pesca, que conocían también la caña, los anzuelos. Y normalmente cuando ponemos hoy en día un anzuelo nada más con un gancho, ellos tenían 3 o 4 ganchos. Y se ve por ahí que estaban cogidos los peces y tenían las redes dentro del agua. Tenían también rebaños. Hay escenas en las tumbas que muestran rebaños de toros, rebaños de corderos, rebaños de burros. Y muestran también su vida cotidiana, también las actividades que querían hacer en general, hasta que en una de las escenas de la vida cotidiana, incluso de los animales, unos animales que estaban haciendo el sexo, por lo cual casi no nos dejaron nada sin expresar. Sí, eso es precioso. Iremos a una mastaba que es la de Kamegemni, en Saqqara, donde vais a ver esas imágenes de la vida cotidiana. Y es algo que sorprende muchísimo a la gente, porque es una vida muy rica. Como estaba diciendo Ahmed, los ves con rebaños de toros, tenían también un montón de patos, gansos, o sea, una riqueza de fauna, de agricultura increíble, todo basándose, que esto es muy importante, como decía antes Ahmed, en esa vida fascinante a orillas del río Nilo, que era muy rica y que vamos a poder ver además cuando estemos navegando entre Asuán y Luxor, porque es una vida que, como decía Ahmed, no ha cambiado tanto en miles de años. Los campesinos siguen ahí, siguen cultivando, siguen con sus rebaños, sigue todo exactamente igual, ¿no? Y es algo que me parece muy fascinante. Oye, uno de los lugares también súper importantes en Egipto, que es el segundo templo más grande del mundo y que era la casa de Amun-Ra, es Karnak. Karnak era el templo más importante del antiguo Egipto, que tuvo un gran esplendor en lo que fue el imperio
Medio, y cuando llegaron los franceses y vieron la columnata de entrada a Karnak, dijeron: la catedral de Notre Dame cabría aquí debajo. Se equivocaron por 2 o 3 metros, para que os hagáis una idea de lo enorme que es Karnak. Ahmed Shamir, y además los sacerdotes de Amun-Ra eran, digamos, una casta casi tan importante como el faraón, ¿no? ¿Qué importancia tuvo Karnak dentro del Imperio Medio? Bueno, Karnak tuvo su auge durante el Imperio Medio y sobre todo en el Imperio Nuevo. Cuando era Luxor, cuando era la capital, que se llamaba antiguamente, durante la época faraónica, Waset, el poder. Y luego, durante la época greco-romana, le dieron el nombre de Ta-Ebet, la tierra protegida. Hoy en día tiene la fama con el nombre de Luxor, que significa palacio, que significa castillos. Y dentro de Luxor hay el gran templo de Amun-Ra, que hay la sala epóstila, que es de la época de Ramsés II y su padre, el gran faraón Seti I. Hay también una avenida de carneros del faraón Amenofis III. Hay los obeliscos de Tutmosis I, Tutmosis III y la reina Hatshepsut. Todo eso está en el gran templo de Karnak. Hoy en día, como si fuera el Vaticano, como era la sede religiosa más importante del antiguo Egipto, del Imperio Nuevo. Además, también era como el lugar más sagrado, el corazón de todos los templos, debido que el faraón que pudo expulsar a unos conquistadores asiáticos que se llaman los Hyksos salía de Luxor y convirtió al dios Amón, que era un dios local de Luxor, en un dios supremo. Y a partir de ahí venían los demás faraones para construir más templos, más capillas. De ahí viene que en el templo de Karnak parece como si fuera una selva de tantas columnas. En lugar de tener tantos árboles, tiene tantas columnas, tiene tantas capillas, tiene también templos pequeñitos, porque participaron muchísimos faraones para hacer un homenaje, para dar gloria al dios Amon-Ra. De ahí viene que era la importancia del templo de Karnak. Sí, es una maravilla. A día de hoy recorrer Karnak y su templo hermano, que es Luxor, que siempre se hace de noche, es una auténtica maravilla, donde podemos encontrar además capillas escondidas, como donde está la diosa Sekhmet, la diosa leona, que bueno, nos van a llevar a lo que era el antiguo Egipto de verdad y donde la gente va a poder vivirlo. Yo siempre que lo recuerdo me emociono porque he estado, no recuerdo cuántas veces ya allí, y feliz de ir otra vez este año. Hay un montón de templos en el Nilo y la gente no se da cuenta cuando está haciendo el viaje, nosotros sí, en nuestro grupo sí, que lo que están haciendo es una peregrinación que se hacía hace miles de años, porque cada templo es la casa de un dios distinto. Si nos vamos al templo de Philae, era la casa de la diosa Isis. Si nos vamos al templo de Edfu, era la casa del dios Horus. Si nos vamos al templo de Dendera, era la casa de la diosa Hathor. Y siempre, sobre todo, que estoy en Dendera, es un templo muy especial, ¿vale? Dendera es la casa de Hathor, es la felicidad, es la música, es la danza, es la poesía. Y dentro del templo de Dendera hay uno de los mayores enigmas arqueológicos que hay, sobre el que hay mucha discusión también, que es las famosas bombillas de Dendera, ¿vale? Que para muchos representan el rito menfítico de la creación del hombre, mientras que otra gente piensa que no, que los antiguos egipcios llegaron a tener una tecnología que realmente tuvieron electricidad y pudieron llegar a encender alguna luz. Si hay textos, por ejemplo, incluso de Santo Tomás de Aquino, que nos cuenta cómo había una lámpara en Alejandría que no se apagaba ni con el agua, ni con el viento, ni con nada, como si hubiera quedado ese recuerdo. Y un arqueólogo, Koning, encontró en Bagdad unas figuras de arcilla con un tubo que tenía hierro
metido dentro de otro que era con cobre y demás, que sí da electricidad hasta 2 voltios, podrían llegar a dar. Pero Ahmed Shamir, ¿qué opinas del templo de Dendera y de esas bombillas de Dendera? Bueno, el templo de Dendera es una maravilla, por más de una cosa. Primero, por los signos zodiacos que se encuentran en la primera sala del gran templo de Dendera. Segundo, también por el calendario que hay arriba en el techo, aunque ya no tenemos el original, pero por lo menos había el techo original que representaba el calendario que tenían los antiguos egipcios. Y luego, otra cosa más, lo de la cripta, que se encuentra en el suelo, donde aparece por ahí como si fuera una bombilla de electricidad. Y de ahí viene también la polémica. Si ellos conocían antiguamente la electricidad, porque la chispa que hay en medio de esto, que tiene una forma primero de una berenjena, pero por dentro han hecho como si fuera así una línea que es la chispa de la electricidad. Bueno, algunos dicen que es esto, otros dicen que no, que esto también refiere al nacimiento del dios Amon-Ra o del dios Uros, sobre todo porque aparece ahí la figura de Uros el halcón tan cerca. De ahí viene también que hay un misterio en esta parte. ¿Y por qué la representaron en este lugar tan especial, tan escondido por ahí adentro? Y hay gente que viene para ver esto sobre todo y para explicar o para intentar explicar algo. En el templo también de otro que se llama el templo de Abydos, llegaron a encontrar también otras cosas curiosas. Aparte de los nombres de los faraones que están allá, llegaron a encontrar un dibujo que parece como si fuera submarino, otro también que parece como un helicóptero. Pero eso ya, bueno, tiene su explicación, que había una capa antes de inscripciones y luego otro faraón mandó a hacer otras inscripciones, por lo cual cuando se cayó una capa, al fin y al cabo parece ahora como submarino y parece como un helicóptero, aunque no es cierto, pero es solamente que ha habido como la mezcla de una capa con la otra. Eso sí es cierto, en el templo de Abydos. Estamos llegando al final del podcast y hay una cosa que a la gente cuando está en Egipto le encanta. Primero tienen que entender que están en África y segundo, que África es muy rica a nivel étnico, etnográfico. Cuando estemos en Asuán, todos los que quieran irán al poblado nubio. Los nubios ya es una gente que tiene otro idioma, hablan nubio, tienen la piel más oscura y los que vengan al grupo que vamos a ir al Mar Rojo van a poder ir un día a un poblado beduino. Ahmed Shamir, ¿cómo es la vida? ¿Qué son los beduinos? ¿Cómo es la vida de los beduinos y de los nubios? Que son dos pueblos que están también en Egipto, pero digamos que tienen unas raíces como diferentes, ¿no? De hecho, que Egipto se va uno del norte al sur, va a notar que hay diferentes colores, que diferentes etnias, pero vivimos todos dentro del mismo país, empezando ahora por lo más del sur del país, que son los nubios, que es una raza que se mantiene del antiguo Egipto, viven hasta hoy en día entre Egipto y Sudán. A la hora de ver los rasgos que tienen, no tienen los rasgos fuertes de los africanos, tienen rasgos sí africanos, pero no tienen así los labios tan fuertes, el pelo tan rizado, sino que tienen facciones de la gente de aquí, incluso hay algunos que llegan a tener ojos claros. Y viven también de una forma pacíficamente, que es muy buena gente, participan también en la comunidad egipcia, hablan su idioma particular, se casan entre ellos, mantienen sus costumbres hasta hoy en día, tienen su vida alegre, tienen también un cantante súper famoso aquí en Egipto, que le llamamos aquí el Rey. Él canta en árabe y canta también unas canciones en nubio, muy conocido, y les invito también a escuchar su música, uno que se llama Mohammed Monir. Tiene una música muy buena y este es nubio. Y luego, en la zona del Mar Rojo, donde vamos a ir por el Mar Rojo, hay los beduinos, que hasta hoy en día viven por la península del Sinaí.
Antes tenían que ir buscando los pozos del agua. Hoy en día, por parte del gobierno, han hecho más de una comunidad, les han excavado más de un pozo de agua para tener una vida estable. Y por eso ellos ahora dependen del rebaño de cabras, de corderos, dependen también de preparar algo para el turismo y venderlo para los turistas que llegan a visitar estos lugares, y así ya tienen una vida más estable. Sí, es que eso es fascinante, eso le encanta a la gente, porque vais a ver diferentes culturas dentro de Egipto, que es un mismo país, y todas viven pacíficamente, tranquilos. Los nubios muy a la orilla del Nilo, y los beduinos, como decía Ahmed Shamir, eran seminómadas hasta hace poco, y el gobierno egipcio ya les hizo pozos y tienen una vida mucho más estable y mucho más tranquila. Egipto, un país de 1000 contrastes y de 1000 maravillas. A ver, espero disfrutar tanto como siempre este año en los meses de septiembre y octubre. Estaremos allí con Ahmed Shamir, si es posible, si Dios quiere. Y nada, amigos, vamos a llegar al final. Alejandro Bernal, tu conclusión y tu cierre, amigo. Siempre es maravilloso escuchar hablar de una cultura tan fascinante como lo es la egipcia, y sobre todo, Juanje, sintiendo envidia de la buena de las personas que van a acompañar a Ahmed Shamir, a Juanje, allá a observar esos grandes portentos del Cairo. Yo al menos aquí tengo a mi diosa Bastet, que me está acompañando, también traída del Cairo por parte de Juanje, la diosa a la que le rindo tributo todos los días porque así se llama mi gata, Bastet. Así que nada, de verdad fascinado como siempre por este conocimiento que nos brindan sobre esta cultura, y en redes sociales me pueden seguir en Facebook, en Twitter, Instagram y TikTok en @alebernalperez con doble S. Ahmed Shamir, amigo, tu conclusión y tu cierre. Muchas gracias primero por estar en contacto con ustedes, y les espero también con los brazos abiertos, y les invito para que vayan a conocer Egipto y que sigan estos programas tan misteriosos, tan ricos, para conocer la cultura egipcia de cerca. Un placer, señores, y que les vaya muy bien. Y hay que venir a Egipto, hay que visitar Egipto por lo menos una sola vez en la vida. Efectivamente, amigo, yo me lo tomé tan en serio que llevo 14. Pero bueno, sí, Egipto es pura magia, y vivir la historia y vivir la magia mientras caminamos, mientras navegamos por el Nilo, os aseguro que es una experiencia transformadora. Los que no podáis hacerlo al menos con la imaginación, gracias a podcasts como este. Ojalá os animéis muchos a esos viajes que hay en septiembre y octubre de este año. Os repito, www.viajesjuanjesusvallejo.com, ahí tenéis toda la información. Y nunca olviden que vivimos en un mundo mágico porque está repleto de misterio.